¿Y si te dijera que existe un código ancestral que si lo escucharas cambiaría por completo tu manera de ver el mundo? Y sobre todo, tu propia mente. Imagínate tener el poder de controlar tus pensamientos, manejar tus emociones y entender las reglas invisibles que rigen la realidad. Lo curioso es que estos conocimientos prohibidos han estado frente a ti todo el tiempo, pero pocos los conocen y aún menos los aplican. Los grandes sabios los han usado durante siglos para lograr paz mental, claridad y éxito en cualquier aspecto de la vida. Hoy voy a revelarte estos 15 enigmas para que puedas desbloquear el verdadero poder de tu mente. Y créeme, cuando llegues al final del video, no volverás a ver la realidad de la misma manera. Si este conocimiento ha permanecido oculto por siglos, imagina todo lo que te queda por descubrir. Y lo mucho que puede transformar tu vida. Si quieres seguir aprendiendo estos principios y aplicar sabiduría real a tu día a día, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene es solo el principio. Enigma número 1. Descubre la filosofía hermética y cambia tu manera de ver el mundo. La verdadera sabiduría llega a quienes están listos para recibirla. Desde hace miles de años, Egipto ha sido la cuna de conocimientos ocultos que han influenciado a civilizaciones enteras. Fue el lugar donde nacieron los misterios más profundos, los mismos que luego viajaron a la India, Grecia y Roma. Pero este conocimiento no era para cualquiera, solo se compartía con aquellos preparados para adentrarse en lo desconocido. En Egipto vivieron algunos de los sabios más avanzados que han existido. Su nivel de comprensión era tan alto que ni siquiera hoy en día se ha superado. Todos los que se volvieron grandes maestros en diferentes partes del mundo, primero aprendieron en Egipto. Y cuando estuvieron listos, llevaron este conocimiento a otros lugares, compartiéndolo solo con quienes demostraban estar preparados. Pero entre todos esos sabios, hubo uno que destacó sobre los demás, alguien a quien llamaban el maestro de maestros, Hermes Trismegisto. Es una figura tan legendaria que muchos dudan si realmente existió o si es solo un mito. Se dice que vivió hace muchísimo tiempo en Egipto y que fue el padre de la sabiduría, el creador de la astrología y el pionero de la alquimia. No se sabe exactamente cuándo nació, pero algunos creen que fue antes de Moisés e incluso en tiempos de Abraham. Hay historias que dicen que Abraham aprendió de él. Después de su muerte, su legado fue tan grande que los egipcios lo elevaron al nivel de un dios, llamándolo Tot. Los griegos también lo adoptaron, dándole el nombre de Hermes, el dios de la sabiduría. De hecho, de su nombre viene la palabra hermético, que usamos hoy para referirnos a algo secreto o difícil de entender. Sus enseñanzas eran tan poderosas que solo se compartían con quienes demostraban ser dignos de recibirlas. Desde hace siglos, la sabiduría siempre se ha transmitido con cuidado. No se le da el mismo tipo de enseñanza a alguien que apenas empieza que a alguien que ya está listo para comprender lo más profundo. Este principio ha estado presente en muchas filosofías y religiones, porque cuando el conocimiento cae en manos equivocadas, puede perderse o deformarse. Por eso, las enseñanzas de Hermes se difundieron sin pertenecer a ninguna religión en particular. Así se evitaría que quedaran atrapadas en dogmas o supersticiones. La historia ha demostrado que, cuando la sabiduría se mezcla con la religión, muchas veces se distorsiona o se usa con fines de poder. Pasó en el cristianismo antiguo, donde muchas de las enseñanzas originales se perdieron al mezclarse con la política de la época. A pesar de todo, siempre ha habido personas que han mantenido viva esta sabiduría, pasándola de generación en generación. No la encontrarás fácilmente en libros convencionales, porque la forma tradicional de transmitirla ha sido de maestro a discípulo, cara a cara. Y cuando se ha escrito, muchas veces se ha hecho con un lenguaje simbólico, usando términos de astrología y alquimia para que solo quienes realmente comprendan puedan descifrar el mensaje oculto. Durante la Edad Media, este conocimiento se ocultó aún más porque quienes lo poseían eran perseguidos. Muchos textos se han perdido con el tiempo, pero la esencia del hermetismo sigue intacta. Quienes logran entenderlo pueden acceder a conocimientos que han estado ocultos durante siglos.
Desde el principio, hubo un conjunto de enseñanzas fundamentales conocido como el Kybalión. Durante mucho tiempo, su significado exacto estuvo perdido, pero aquellos que realmente entienden siguen conociéndolo. Estas enseñanzas no tratan de convertir metales en oro, como se suele creer sobre la alquimia. En realidad, hablan de transformar la mente, de cambiar un estado mental por otro, de tomar el control de la propia realidad. La piedra filosofal, que supuestamente podía convertir cualquier material en oro, no es más que una metáfora de este poder mental. Aquí encontrarás una explicación detallada de estas enseñanzas para que puedas entenderlas sin perder su esencia. Aunque nos consideramos aprendices de este camino, compartimos contigo lo que hemos aprendido para que puedas descubrirlo por ti mismo. La verdadera sabiduría llega a quienes están listos para recibirla. Si has encontrado este conocimiento, no es casualidad. Como dice el Kybalión, cuando estés listo para aprender, encontrarás a alguien dispuesto a enseñarte. Enigma número 2. Aprende los 7 principios herméticos y domina las leyes del universo. Los misterios del universo se pueden desbloquear con 7 llaves. Si entiendes bien estos 7 principios, es como tener una herramienta mágica que te permite abrir cualquier puerta en el conocimiento. Estos principios son la base del pensamiento hermético y revelan cómo funciona todo a tu alrededor. 1. El principio del mentalismo. Todo lo que existe es producto de la mente. El universo entero es mental. 2. El principio de correspondencia. Lo que ocurre en un nivel se refleja en otro. Lo grande y lo pequeño siguen las mismas reglas. 3. El principio de vibración. Nada está completamente quieto, todo está en movimiento, todo vibra. 4. El principio de polaridad. Todo tiene 2 extremos opuestos, pero en realidad son lo mismo en distintos grados. 5. El principio del ritmo. Todo sigue un ciclo, un flujo y reflujo, un subir y bajar constante. 6. El principio de causa y efecto. Nada pasa porque sí. Todo tiene una causa y genera una consecuencia. 7. El principio de generación. En todo existe una energía masculina y una femenina que juntas crean y transforman. Si comprendes estos principios, es como tener un mapa para navegar los misterios de la vida y el universo. El principio del mentalismo. Este principio dice que todo lo que ves y experimentas es, en el fondo, parte de una gran mente. La materia, la energía y todo lo que existe es una manifestación de algo mental. Esto significa que la realidad que percibes no es más que una proyección del pensamiento. Si logras entender esto, puedes empezar a usarlo a tu favor en lugar de sentir que todo está fuera de tu control. Comprender que el universo es mental te da las bases para manejar la energía, la materia e incluso tu propia vida. Es el primer paso hacia el dominio de ti mismo. Sin este conocimiento, es como si intentaras abrir una puerta sin la llave correcta. El principio de correspondencia. Este principio explica que todo sigue patrones similares, sin importar en qué nivel ocurra. Lo que pasa en el universo se refleja en lo pequeño y viceversa. Es como cuando un átomo se parece a un sistema solar en su estructura. Entender esto te permite ver conexiones entre cosas que antes parecían separadas. Aplicar este principio te ayuda a comprender mejor los eventos en tu vida, las dinámicas sociales y hasta los fenómenos espirituales. Si sabes cómo funcionan las cosas en un nivel, puedes predecirlas o entenderlas en otro. El principio de vibración. Nada está completamente inmóvil. Todo en el universo está en constante movimiento, incluso las cosas que parecen estáticas. Desde los átomos hasta las galaxias, todo vibra en distintos niveles. Lo que diferencia una cosa de otra es su frecuencia de vibración. Si comprendes este principio, puedes aprender a cambiar tu propia vibración. Esto afecta tu estado de ánimo, tu energía y hasta la forma en que interactúas con el mundo. Los que dominan este principio pueden influir en su realidad y en la de otros. El principio de polaridad. Todo tiene su opuesto, frío y calor,
luz y oscuridad, amor y odio. Pero en realidad, estos opuestos son lo mismo, solo que en diferentes grados. No hay un punto exacto donde termine el frío y empiece el calor, simplemente van cambiando gradualmente. Este principio te ayuda a entender que puedes transformar una emoción negativa en positiva simplemente cambiando su grado. Si aprendes a manejar la polaridad, puedes mejorar tu estado mental y el de los demás, ajustando la forma en que percibes las cosas. El principio del ritmo. Todo en la vida tiene un flujo y reflujo, un ciclo natural de subida y bajada. Los mares tienen mareas, las estaciones cambian, la vida tiene momentos de éxito y momentos de desafío. Nada es estático, todo sigue un ritmo. Si aprendes a manejar este principio, puedes evitar ser arrastrado por los altibajos de la vida. Los que dominan este concepto saben cómo mantenerse en equilibrio sin dejarse afectar demasiado por las fluctuaciones de la realidad. El principio de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. Todo lo que pasa tiene una causa detrás. Lo que algunos llaman suerte es solo un efecto de causas que no ven o no entienden. Cada decisión, pensamiento y acción que tomas genera una reacción. Si entiendes este principio, puedes dejar de sentirte víctima de las circunstancias y empezar a tomar el control. En lugar de reaccionar a lo que pasa, puedes crear las condiciones para que ocurran cosas positivas en tu vida. El principio de generación. Todo en el universo tiene una parte masculina y una femenina. No se trata solo de género biológico, sino de energías complementarias que existen en todo lo que ves. Para que algo se cree, estas dos fuerzas deben estar en equilibrio. Este principio explica la forma en que funciona la creación en todos los niveles, desde la naturaleza hasta la mente. Entenderlo te da la capacidad de aprovechar ambas energías y usarlas para crear cambios en tu vida. Estos 7 principios no son solo teoría, son herramientas prácticas que puedes usar para transformar tu vida. Son la clave para entender cómo funciona todo a tu alrededor y cómo puedes influir en ello. Si aprendes a aplicarlos, tendrás en tus manos un conocimiento que pocos llegan a comprender realmente. Enigma número 3. Utiliza la transmutación mental y convierte tus pensamientos en poder. La mente y todo lo que existe en el universo pueden cambiar y transformarse. No es solo una idea filosófica, sino una realidad que puedes experimentar si entiendes cómo funciona. Todo lo que vives, sientes y percibes puede ajustarse, moldearse y dirigirse en distintos niveles, en estados, condiciones, vibraciones y polos. La verdadera alquimia hermética no trata de convertir plomo en oro, sino de cambiar tu propia realidad a través del poder de la mente. Los antiguos hermetistas fueron los pioneros de la alquimia, la astrología y lo que hoy llamamos psicología. A partir de estas disciplinas nacieron ramas de estudio más modernas, la astronomía se separó de la astrología, la química evolucionó desde la alquimia. Y la psicología moderna tiene sus raíces en la antigua psicología mística. Si crees que en el pasado las personas sabían menos que hoy, piénsalo 2 veces. Pruebas como las pirámides y sus alineaciones con las estrellas muestran que los egipcios tenían conocimientos avanzados en astronomía. También tenían conocimientos químicos, como lo demuestran antiguos textos. Sus teorías sobre la materia han sido confirmadas por la ciencia actual. En realidad, los antiguos no eran ignorantes, simplemente usaban un lenguaje distinto para describir verdades que ahora estamos redescubriendo. Los egipcios sabían mucho más sobre la mente de lo que imaginamos. Hoy en día, la ciencia aún trata de entender fenómenos que ellos ya conocían. En especial, su comprensión de lo que llamamos ciencia psíquica sigue desafiando a los investigadores modernos. Mientras que los científicos actuales debaten sobre la naturaleza de la conciencia, los egipcios ya habían explorado sus niveles más profundos. No solo dominaban conocimientos sobre química, astronomía y psicología en el sentido tradicional, sino que iban más allá con disciplinas como la alquimia espiritual y la psicología mística. No veían el mundo solo desde la materia, sino que entendían la conexión entre la mente y el universo.
Su conocimiento iba más allá de lo que la mayoría de los científicos modernos considera posible. Entre los secretos más importantes que manejaban estaba la transmutación mental, que no es otra cosa que la capacidad de cambiar tu estado mental, emociones y pensamientos de manera consciente. Es una habilidad poderosa que te permite transformar cualquier situación, ya sea a nivel interno o externo. Este concepto es clave en el hermetismo, y aquí es donde se encuentra una de sus enseñanzas más valiosas. La transmutación mental no es solo una idea abstracta, sino una herramienta que puedes usar en tu vida. Originalmente, el término transmutación se usaba para describir el proceso de convertir metales básicos en oro, pero en el hermetismo va mucho más allá. Se trata de cambiar pensamientos negativos en positivos, transformar el miedo en valentía o convertir la debilidad en fortaleza. Es, en esencia, una forma avanzada de química mental. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si entiendes cómo cambiar tu mente, puedes cambiar tu realidad. Todo lo que percibes, desde tus emociones hasta las situaciones que vives, es resultado de tu estado mental. Si aprendes a manejar este principio, puedes tener el control de tu vida en lugar de dejarte llevar por las circunstancias. El hermetismo enseña que el universo entero es mental. Todo lo que existe es una manifestación de la mente. Si comprendes esto, entonces la transmutación mental no solo es posible, sino que se convierte en una herramienta fundamental para modificar tu entorno, tu bienestar y tu crecimiento personal. Este principio ha sido considerado magia por aquellos que no lo comprenden, pero en realidad es una forma avanzada de dominio de la mente. Saber cómo transmutar los estados mentales te da un poder real. No es solo un concepto teórico, sino algo que puedes aplicar en tu día a día. Aquellos que han llevado esta práctica al máximo nivel han logrado cosas extraordinarias, como influir en su entorno de formas que desafían las reglas de la física convencional. Aunque pocos han alcanzado ese nivel, cualquiera puede comenzar a aplicar estos principios en su vida y ver resultados. Los verdaderos maestros de la transmutación mental no buscan reconocimiento público. Prefieren trabajar en silencio, lejos del ruido y la distracción, porque saben que la verdadera transformación ocurre dentro de la mente. Sin embargo, su conocimiento ha sido transmitido a lo largo del tiempo a aquellos que están listos para recibirlo. De hecho, muchas de las prácticas modernas de desarrollo personal, como la autosugestión y las afirmaciones positivas, son intentos de aplicar este arte hermético, aunque de forma simplificada. La mayoría de las personas que practican estas técnicas no conocen la profundidad del conocimiento detrás de ellas, pero sin darse cuenta, están utilizando principios herméticos. No solo puedes transformar tus propios pensamientos y emociones, sino que también puedes influir en la mentalidad de los demás. La transmutación mental se da en todo momento, a veces sin darnos cuenta. Pero cuando entiendes cómo funciona, puedes usarla de forma consciente para mejorar tu vida y protegerte de influencias negativas. Este conocimiento no es solo teoría. Tiene aplicaciones prácticas y reales. Las circunstancias de tu vida pueden cambiar según cómo manejes tu mente. Aquellos que comprenden este principio pueden moldear su destino en lugar de dejarse arrastrar por él. La mente colectiva influye en la realidad y quienes saben cómo dirigir su energía mental pueden hacer cambios significativos en su entorno. Este libro te llevará a través de los fundamentos de la transmutación mental y te mostrará cómo usarla en tu vida. Conocerás los principios que la rigen y cómo aplicarlos en tu día a día. Si entiendes estas leyes y las utilizas correctamente, tendrás en tus manos una herramienta poderosa que te permitirá transformar tu realidad de formas que quizás nunca imaginaste. Todo empieza con el principio del mentalismo, todo es mente, el universo es mental. Si logras comprender este concepto, tendrás en tus manos la clave para descifrar el resto de los principios herméticos. Aquí es donde comienza el verdadero aprendizaje y la posibilidad de cambiar tu vida de manera consciente. Enigma número 4. Descifra el misterio del todo y descubre quién eres realmente. La realidad que ves a tu alrededor, con todos sus cambios y transformaciones, no es más que la superficie de algo mucho más profundo.
Más allá del universo físico y sus constantes fluctuaciones, existe una verdad inmutable, una esencia eterna que permanece intacta a pesar del paso del tiempo. Es lo que realmente es, lo que no cambia, lo que siempre ha sido y siempre será. Todo lo que percibes está en constante movimiento, sujeto a ciclos de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Pero detrás de estas apariencias hay algo que no se ve fácilmente, una base sólida, una realidad fundamental que no está sujeta a los mismos cambios. La esencia de todo lo que existe está oculta tras las formas, como la estructura invisible que sostiene un edificio. Aquello que llamamos sustancia es lo que realmente existe más allá de las apariencias, y lo real es aquello que no se desvanece con el tiempo. Este conocimiento te lleva a una nueva forma de ver la vida. Si entiendes que lo que cambia es solo la manifestación externa de algo más profundo, puedes comenzar a ver más allá de las ilusiones. Todo lo que experimentas como un ciclo constante de altibajos es solo la superficie de una verdad más grande. Comprender esto te permite tomar control sobre tu mente y tu vida, en lugar de sentirte atrapado en el flujo de los acontecimientos. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han intentado ponerle nombre a esta realidad esencial. Algunas culturas la han llamado Dios, otras energía universal, conciencia infinita o simplemente el todo. Aunque los nombres varían, la idea detrás es la misma: todo lo que existe proviene de una única fuente, eterna e inmutable. El hermetismo se basa en esta idea y la resume con el concepto de el todo. No es un Dios con forma humana, ni algo que puedas imaginar como una persona o una entidad con emociones. Es el principio absoluto, la esencia detrás de todo lo que ves y experimentas. No puede ser limitado por palabras ni comprendido completamente por la mente humana, porque está más allá de cualquier intento de definición. Tratar de entender completamente el todo es como intentar atrapar el viento con las manos. Por más que lo intentes, siempre se escapa. Algunos han pasado toda su vida intentando resolver este misterio sin éxito, perdiéndose en ideas sin salida. Es como correr en círculos sin llegar a ninguna parte. Por eso, en lugar de obsesionarse con lo incognoscible, el hermetismo enseña que lo importante es comprender cómo funciona el universo y cómo puedes usar ese conocimiento para mejorar tu vida. Uno de los mayores errores que se cometen es imaginar el todo con características humanas. Atribuirle emociones, pensamientos o deseos es solo una forma de proyectar nuestras propias limitaciones en algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Muchos sistemas de creencias han caído en este error, presentando un todo celoso, vengativo o que necesita adoración. Pero estas son solo interpretaciones infantiles de una verdad mucho más profunda. A medida que una persona evoluciona espiritualmente, se da cuenta de que estas ideas limitadas no son suficientes para explicar la realidad. El verdadero conocimiento invita a ir más allá de estas concepciones y a aceptar que el todo no puede ser reducido a nuestras ideas humanas. A medida que creces en sabiduría, dejas de lado estas nociones simplistas y empiezas a ver la verdadera magnitud de la existencia. La diferencia entre la filosofía y la teología es clave para entender esto. La religión, en su forma más pura, es un intento de conectar intuitivamente con el todo, mientras que la teología trata de definirlo con conceptos humanos. La filosofía busca comprender la realidad a través del pensamiento lógico, mientras que la metafísica se aventura en territorios inciertos, a veces cayendo en especulaciones sin fundamento. El hermetismo sugiere que, aunque la esencia del todo es incomprensible, la clave está en reconocer su existencia y aprender a vivir en armonía con sus principios. No se trata de definir lo indefinible, sino de comprender cómo funciona el universo y cómo puedes aplicar ese conocimiento en tu vida. Ahora, piensa en esto: si el todo es realmente todo, no puede haber nada fuera de él. Esto significa que es infinito, sin límites de tiempo ni espacio. Siempre ha existido y siempre existirá. No puede ser creado ni destruido, porque no hay nada más allá de él. Su presencia lo abarca todo, sin interrupciones ni restricciones. Además, el todo no cambia.
No puede volverse algo distinto a lo que ya es, porque no hay nada que lo influya. No necesita evolucionar ni transformarse, porque es completo y perfecto en sí mismo. Todo lo que percibes como cambio es solo una manifestación dentro de él, no un cambio en su verdadera naturaleza. Si el todo es infinito, eterno e inmutable, entonces todo lo que parece ser finito, temporal y cambiante no puede ser realmente el todo. Pero, como nada puede existir fuera del todo lo finito debe ser una manifestación de él. Es decir, el mundo material que ves a tu alrededor no es una realidad absoluta, sino una expresión temporal dentro de lo infinito. La ciencia moderna ha llegado a conclusiones que refuerzan esta idea. Antes se pensaba que la materia era algo sólido y fijo, pero hoy sabemos que en realidad está compuesta de energía en constante movimiento. Lo que llamamos materia no es más que una forma de energía vibrando a una determinada frecuencia. Esta visión está en perfecta armonía con las enseñanzas herméticas que desde hace siglos han dicho que todo en el universo es vibración. Entonces, ¿qué es realmente el todo? No es solo materia, ni solo energía. Es algo más. Si todo en el universo tiene conciencia en algún nivel, significa que el todo debe poseer algo que va más allá de la simple energía mecánica. No se trata de una mente en el sentido humano, sino de una forma de inteligencia universal que está en todas partes y en todo. Los antiguos lo llamaron espíritu. No en el sentido religioso, sino como la esencia viva e infinita que lo abarca todo. Es la fuente de toda creación, la fuerza detrás de todo lo que existe. No se trata de una mente limitada como la nuestra, sino de una conciencia tan vasta que escapa a nuestra comprensión. Es la energía que da origen a todo lo que ves y lo que no ves, lo que sostiene el universo y lo mantiene en equilibrio. Si entiendes este concepto, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. No eres solo un cuerpo que existe por un tiempo y luego desaparece. Eres parte de algo infinito, una chispa de esa conciencia universal. Conocer y aplicar estos principios puede cambiar tu forma de vivir, dándote claridad, control y una conexión más profunda con la verdadera naturaleza de la existencia. Enigma número 5. Entiende por qué el universo es mental y aprovecha su poder. El universo en el que existes no es solo materia y energía en constante movimiento. Todo lo que ves y experimentas es parte de algo mucho más grande, una mente infinita que sostiene toda la realidad. No es un ser con forma o emociones humanas, sino una conciencia suprema que lo abarca todo. Si logras entender esto, tu forma de ver la vida cambiará por completo. Intentar definir esta mente infinita con palabras es imposible, porque está más allá de lo que la mente humana puede comprender. Pero lo que sí puedes entender es que todo lo que existe, incluidos tú y el universo entero, es una manifestación de esta gran conciencia. Todo está conectado y todo forma parte de la misma fuente. Si el universo es una creación de esta mente infinita, ¿qué significa eso para ti? Significa que lo que percibes como realidad no es más que una expresión de algo mucho más profundo. El tiempo, el espacio, la materia y la energía no son la realidad última, sino manifestaciones dentro de una conciencia superior. Pero aquí surge una pregunta: si el todo es inmutable y eterno, ¿cómo puede haber un universo en constante cambio? Si nada existe fuera del todo, entonces ¿cómo puede haber una realidad separada? Este es uno de los grandes misterios de la existencia, y la clave para entenderlo está en la idea de que el universo no es algo creado a partir de materiales físicos, sino una proyección mental del todo. Imagina que cierras los ojos y visualizas un paisaje. En ese momento, dentro de tu mente, has creado un mundo con montañas, ríos y cielo. Pero ese mundo no existe físicamente, solo en tu pensamiento. De la misma manera, el todo proyecta el universo dentro de su mente infinita. No está hecho de materia separada, sino de conciencia manifestada. Aquí es donde muchos se equivocan al decir yo soy Dios. Si bien formas parte del todo, no eres el todo en su totalidad, de la misma manera que una gota de agua no es el océano. Creer que eres igual al todo es un error de perspectiva.
Eres una manifestación dentro de esta mente infinita, pero no la totalidad de ella. Comprender esto te da humildad y te ayuda a encontrar tu verdadero lugar en el universo. Ahora, si el todo no se divide ni se transforma, entonces el universo no puede ser una parte separada de él. Lo que experimentas como realidad es, en esencia, un pensamiento dentro de la mente del todo. Así como puedes imaginar un mundo en tu mente sin dividirte en pedazos, el todo sostiene el universo dentro de sí sin cambiar su naturaleza. Las enseñanzas herméticas explican que el todo no crea de la manera en que los humanos crean cosas físicas. No toma materiales y los moldea, ni se divide para formar algo nuevo. En cambio, proyecta la realidad como un pensamiento. Lo que ves, lo que sientes y lo que experimentas es una idea sostenida en la mente infinita del todo. Esto significa que la realidad, tal como la percibes, es mental en su esencia. El tiempo, el espacio y la materia no existen fuera de la mente del todo. Son ideas dentro de su conciencia infinita. Todo lo que parece sólido y real no es más que una vibración dentro de esta gran mente. Y aquí está la clave: si entiendes que la realidad es mental, puedes aprender a influir en ella. No eres un simple observador, sino parte activa de este universo mental. Esto nos lleva a la idea de la transmutación mental, la capacidad de cambiar tu experiencia cambiando tu estado mental. Si la realidad es una proyección de la mente, entonces modificar tu manera de pensar y sentir puede transformar lo que experimentas. Los sabios han comprendido esto desde hace siglos y han usado este conocimiento para alcanzar niveles de dominio que parecen casi mágicos para quienes no entienden estos principios. La ciencia moderna, de hecho, está empezando a llegar a conclusiones similares. Antes se pensaba que la materia era algo sólido y fijo, pero ahora se sabe que en realidad todo está hecho de energía en constante vibración. Lo que llamamos realidad es solo una interpretación de nuestra mente sobre estas vibraciones. Esto confirma lo que los hermetistas han dicho desde hace siglos, que la realidad última es mental. Pero hay algo más. Si el todo es infinito y eterno, y el universo es una manifestación dentro de su mente, entonces la existencia no tiene un final real. No hay un punto en el que simplemente desapareces para siempre. En lugar de ver la muerte como un fin, puedes empezar a verla como un paso hacia otro nivel de existencia. Sigues evolucionando, explorando nuevas dimensiones de la realidad, acercándote cada vez más a comprender la naturaleza del todo. Imagina que el todo sostiene infinitos universos dentro de sí, creándolos y disolviéndolos en un instante, como si fueran un pensamiento pasajero dentro de una conciencia infinita. Desde su perspectiva, el tiempo tal como lo conocemos no existe. Lo que para ti son millones de años, para el todo es solo un parpadeo. Y en este gran ciclo de creación y transformación, tú también sigues evolucionando. El principio de género, otro de los principios herméticos, juega un papel clave en este proceso. No se trata de sexo, sino de la interacción entre dos fuerzas esenciales en la creación, el principio masculino y el principio femenino. Todo en el universo, desde la formación de galaxias hasta el desarrollo de la conciencia, ocurre a través de la unión de estas dos fuerzas. Aunque el todo está más allá del género, cuando se manifiesta en el universo, lo hace siguiendo este principio. Este conocimiento te permite ver la realidad de otra manera. Te das cuenta de que el universo no es un accidente ni un caos sin sentido. Es una manifestación ordenada dentro de una conciencia infinita. Y tú, como parte de esa mente universal, tienes la capacidad de influir en tu propia realidad. Si entiendes cómo funciona el todo, puedes empezar a alinear tu mente con los principios que rigen el universo. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, puedes aprender a dirigir tu vida con mayor claridad y propósito. No significa que puedas cambiarlo todo de inmediato, pero sí que puedes influir en tu destino y elevar tu nivel de conciencia. La verdadera enseñanza hermética no es solo conocimiento teórico, sino una herramienta para transformar tu vida. Comprender que el universo es mental te da la clave para superar limitaciones, manejar tus emociones y alcanzar una mayor conexión con la realidad.
No se trata de creer ciegamente en nada, sino de experimentar por ti mismo los efectos de aplicar estos principios. Todo esto nos lleva a una gran conclusión: la realidad es mucho más grande de lo que imaginas. No eres un simple espectador en este universo, sino una parte activa de una conciencia infinita. Entender esto puede abrirte puertas que nunca imaginaste, llevándote a un nivel de comprensión y poder personal que puede cambiar tu vida para siempre. Enigma número 6. Descubre la paradoja divina y rompe los límites de tu mente. Si crees que puedes ignorar las reglas que rigen el universo solo porque no parecen totalmente reales, te estás engañando. Pensar así es actuar de manera arrogante y, al final, solo te llevará al fracaso. En cambio, quienes realmente comprenden cómo funciona el universo usan esas reglas a su favor. Saben que las leyes más fuertes pueden usarse para controlar las más débiles, lo que les permite transformar los problemas en oportunidades y avanzar con éxito. No se trata de tener visiones o creer en fantasmas, sino de aprender a manejar estas fuerzas con inteligencia. Aquí está la gran paradoja: todo tiene dos caras, como enseña el principio de polaridad. Desde la perspectiva del todo, que es infinito, el universo y todo lo que contiene puede parecer solo un pensamiento o un sueño. Pero para nosotros, que vivimos dentro de él, es completamente real y debemos actuar en consecuencia. No podemos ignorarlo como si no existiera, ni tampoco aferrarnos a él como si fuera inmutable. Si el universo fuera algo completamente fijo, no podríamos evolucionar. Y si creyéramos que nada es real, nos quedaríamos atrapados sin avanzar, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Debes encontrar el equilibrio. Es como seguir una estrella sin dejar de mirar por donde caminas para no tropezar. Aunque todo parezca ilusorio en un nivel profundo, eso no significa que puedas ignorar la realidad en la que vives. Comprender esta dualidad entre lo absoluto y lo relativo es clave para no caer en trampas mentales que pueden hacerte perder el sentido común. El principio de polaridad enseña que todas las cosas tienen dos lados y que hay verdades que parecen opuestas, pero en realidad se complementan. La realidad absoluta es como el todo ve el universo, mientras que la realidad relativa es como lo percibimos nosotros. Desde el punto de vista del todo podría ser solo un pensamiento, pero para nosotros, que vivimos en este plano, el universo es real y sus leyes nos afectan. Eso significa que no puedes despreciar la realidad ni actuar como si estuvieras fuera de ella. No eres el todo, eres parte de él, y por eso tienes que moverte dentro de las reglas de este nivel de existencia. Lo que percibes como materia puede parecer sólido, pero en realidad está formado por átomos que a su vez están hechos de partículas en constante movimiento. La ciencia lo ha demostrado, pero eso no hace que la materia sea menos real para ti. Si te golpeas con una piedra, sentirás el dolor, aunque en el fondo todo sea solo energía en vibración. La percepción es clave. Un escultor ve su obra terminada en su mente antes de esculpirla en mármol, y un escritor imagina a sus personajes antes de plasmarlos en papel. Si nosotros, con nuestra mente limitada, podemos crear ideas que nos parecen reales, imagina lo que puede hacer la mente infinita del todo. Para nosotros, este universo es tan real como cualquier otra cosa, y debemos vivir de acuerdo con eso. A medida que elevamos nuestra conciencia, nos acercamos a la comprensión de que todo es mental. Pero hasta que lleguemos a ese nivel, no podemos negar la existencia de este mundo. Lo que sí podemos hacer es aprender a manejar sus reglas para transformarnos y mejorar. La verdadera maestría no consiste en huir de la realidad, sino en usar el conocimiento para dominarla. No se trata de rechazar la existencia de la materia, sino de entender cómo funciona y aplicar fuerzas superiores para trascenderla. Las leyes del universo son firmes y no se pueden ignorar. Solo el todo está por encima de ellas, porque Él es la fuente de todas las leyes. Incluso los seres más avanzados en la jerarquía de la existencia tienen que seguirlas. Entonces, si crees que puedes saltarte estas reglas solo porque has entendido que todo es mental, estás equivocado.
Mientras estés en este nivel de existencia, las leyes te afectan y debes aprender a usarlas a tu favor en lugar de intentar ignorarlas. El principio hermético del mentalismo no contradice a la ciencia. La ciencia dice que todo está hecho de materia o energía, y el hermetismo simplemente añade que esa energía es mental en su origen. Muchas ideas científicas modernas se alinean con estas enseñanzas, porque el universo, en esencia, es un campo de energía que se manifiesta de diferentes formas. El punto clave es que, aunque el universo no sea absoluto en comparación con el todo, sigue siendo real para nosotros y debemos aprender a vivir en él de la mejor manera posible. Entender que la mente es la fuerza más poderosa del universo cambia completamente la manera en que ves la vida. Te permite aplicar sus leyes para mejorar, crecer y superar obstáculos. Pero cuidado, no caigas en el error de pensar que, porque algo no es completamente real en términos absolutos, puedes ignorarlo en la práctica. Ese es el camino al fracaso. No se trata de negar lo que existe, sino de transformar lo negativo en positivo mediante la alquimia mental. No se vence la realidad ignorándola, sino comprendiendo cómo funciona y usándola a tu favor. La clave está en la transmutación, no en la negación. No vivimos en un mundo imaginario, sino en un universo que, aunque sea relativo, tiene impacto en nuestra vida. Nuestro objetivo no es escapar de él, sino aprender a manejarlo de la mejor manera posible. La verdadera sabiduría consiste en aplicar este conocimiento para mejorar y avanzar, sin perderse en ideas a medias que solo llevan a la confusión. No basta con entender estas enseñanzas en teoría, lo importante es aplicarlas en la vida diaria, enfrentando los desafíos con inteligencia y creciendo a través de ellos. Enigma número 7. El todo está en todo, aprende el secreto que los sabios ocultaban. Todo lo que existe forma parte del todo, pero el todo también está en cada cosa. Si entiendes realmente esto, alcanzas un conocimiento profundo y valioso. Muchas personas repiten frases como Dios está en todo y es todo, pero pocas comprenden realmente lo que significan esas palabras. El universo es mental, sostenido en la mente del todo. Esto significa que todo está dentro del todo, pero también que el todo está presente en cada parte del universo. Puede parecer una contradicción, pero en realidad es una enseñanza clave que puedes comprender a través de la ley de la paradoja. Imagina que creas algo en tu mente, una historia, un personaje, una obra de arte. Ese personaje o imagen existe solo en tu mente, pero al mismo tiempo, tú estás presente en cada detalle de esa creación. Un escritor que inventa personajes como Hamlet o Oliver Twist les da vida, pero esos personajes no son el escritor, aunque él está presente en ellos. Lo mismo ocurre con el todo y el universo. Todo está dentro del todo, pero el todo también está dentro de todo lo que existe. El error está en pensar que, porque el todo está en ti, eso te convierte en el todo. Es como si un personaje de una novela dijera yo soy el escritor. Una lombriz contiene al todo en su esencia, pero eso no la convierte en el todo. Esta verdad encierra uno de los mayores misterios del universo, la conexión entre lo infinito y lo finito. Cuanto más desarrollas tu conciencia y comprendes esta presencia dentro de ti, más avanzas en el camino espiritual. Esto no significa que te conviertas en el todo, sino que te alineas más con su esencia. Esta es la verdadera evolución, reconocer y expresar el espíritu que ya llevas dentro. El universo funciona en niveles de existencia, desde lo más denso hasta lo más elevado. Todo en el universo está en constante movimiento y cada ser avanza hacia un nivel más alto. No hay retrocesos reales, solo etapas de aprendizaje antes de seguir adelante. Comprender esto te ayuda a aceptar el cambio como parte de tu crecimiento. El proceso de creación del universo empieza cuando el todo, que simplemente es, decide manifestarse y proyecta su voluntad en lo que llamamos el devenir. En este proceso, la vibración se ralentiza hasta formar la materia más densa. Este es el camino de la involución, cuando la energía pura se envuelve en formas más limitadas, como si un artista se sumergiera tanto en su obra que se olvida de sí mismo. Pero también existe el proceso opuesto, la evolución.
A medida que el universo avanza, las vibraciones aumentan, la materia se vuelve menos densa y la conciencia se expande. Todo lo que fue creado inicia su camino de regreso hacia el todo, pero de una manera diferente, ahora con más desarrollo, más individualidad y más comprensión. La evolución no es solo física, sino también mental y espiritual. Cuando el todo crea el universo, lo hace mediante la atención. Prestar atención es como proyectar energía mental hacia algo. Así como un artista se enfoca en su obra o un escritor en su historia, el todo enfoca su energía mental para manifestar la existencia. La pregunta de por qué el todo crea el universo ha intrigado a muchos, pero es una cuestión que va más allá de nuestra comprensión. No puede ser por necesidad, porque el todo ya es completo. No puede ser por deseo en el sentido humano, porque el todo no carece de nada. Algunas filosofías sugieren que el todo crea porque esa es su naturaleza, pero intentar encontrar una razón definitiva es inútil, porque el todo está más allá de cualquier concepto de causa y efecto. En lugar de especular sobre el por qué, lo importante es entender que el universo existe y que nosotros somos parte de ese proceso. Lo único que podemos hacer es vivir de acuerdo con estas leyes, aceptando la realidad del universo sin perder de vista que todo es una manifestación de algo más grande. Si Hermés Trismegisto, el legendario maestro hermético, nunca respondió a la pregunta de por qué el todo crea el universo, es porque sabía que era un misterio más allá de la mente humana. Lo que sí dejó claro es que todo está en el todo y el todo está en todo. Quien realmente comprende esto ha alcanzado una gran sabiduría. Enigma número 8. Domina los planos de correspondencia y ve más allá de la realidad. Todo en el universo sigue patrones similares en diferentes niveles. Lo que sucede en un plano de existencia también se refleja en otros. Esta es la idea detrás del principio hermético de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Entender esto te ayuda a ver la conexión entre todo lo que existe y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida. El universo se puede dividir en tres grandes planos: el físico, el mental y el espiritual. No son lugares separados, sino niveles diferentes dentro de la misma realidad. Se mezclan y se influyen entre sí. La materia densa pertenece al plano físico, mientras que el pensamiento y la conciencia están en el mental. El plano espiritual representa los niveles más elevados de existencia. Todo en el universo vibra a diferentes frecuencias y esa vibración determina en qué plano se encuentra algo. Cuanto más alta es la vibración, más sutil y elevado es el plano en el que se manifiesta. Para comprender estos planos, es útil imaginar que el universo funciona en capas. En el nivel más bajo, tienes la materia física, que incluye todo lo que puedes ver y tocar. Un poco más arriba están las energías que la ciencia ha empezado a estudiar, como la electricidad, la luz y el magnetismo. Luego están las fuerzas sutiles que todavía no entendemos completamente. A medida que la vibración aumenta, entramos en el plano mental, donde residen la conciencia y el pensamiento, y más allá, el plano espiritual, que está fuera del alcance de la percepción ordinaria. El plano físico se divide en varias categorías de materia y energía. Todo lo que existe en el mundo físico vibra a una velocidad determinada. La materia densa, como los sólidos, líquidos y gases, vibra a frecuencias más bajas. La energía, como el calor y la luz, vibra más rápido. Más allá de la energía física, existen vibraciones aún más sutiles que conectan con el plano mental. El plano mental es donde ocurre todo lo relacionado con la conciencia y el pensamiento. Aquí, los seres experimentan distintos niveles de percepción, desde la más simple hasta la más compleja. Hay una jerarquía dentro de este plano, desde la conciencia elemental de los minerales hasta la mente humana, pasando por plantas, animales y formas de existencia intermedias. Aunque no siempre somos conscientes de ello, todo tiene algún nivel de conciencia, incluso los minerales y las plantas, aunque sea en una forma muy primitiva. El plano espiritual es el más difícil de comprender porque está más allá de la experiencia cotidiana.
Los seres que habitan en este nivel son mucho más avanzados que los humanos. En este plano se encuentran entidades que han trascendido las limitaciones del pensamiento humano y operan en un nivel de existencia superior. Aunque no podemos percibir directamente este plano, su influencia se siente en toda la realidad. Todo en el universo está conectado y sigue las mismas leyes. La vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y el principio del mentalismo afectan a todos los planos por igual. Lo que sucede en un nivel se refleja en los demás. Así como el pensamiento puede influir en la materia, las fuerzas espirituales también pueden afectar el mundo físico y mental. Comprender esto te da una nueva forma de ver la vida. Saber que todo está interconectado te ayuda a ver cómo puedes aplicar estas leyes para mejorar tu realidad. En lugar de ver los diferentes aspectos de la existencia como separados, puedes entenderlos como partes de un mismo todo, funcionando juntos en armonía. Todo lo que piensas y haces tiene un impacto en todos los niveles de tu ser. Cuando aprendes a alinear tu mente con estas leyes, puedes usarlas para crecer, mejorar y evolucionar en todos los planos de la existencia. Enigma número 9. La ley de vibración cambia tu energía y cambia tu vida. Nada en el universo está realmente quieto. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está en movimiento constante. Este es el principio de vibración que explica cómo funciona la realidad en todos sus niveles. Si comprendes este principio, puedes empezar a ver cómo influye en tu vida y cómo puedes usarlo a tu favor. La ciencia ha demostrado que todo lo que parece sólido en realidad está formado por partículas en movimiento. Los átomos vibran constantemente, al igual que las moléculas que los forman. Incluso los objetos que parecen completamente inmóviles están vibrando a niveles que no puedes percibir a simple vista. Cuanto más alta es la vibración, más sutil y energética es la forma en la que algo se manifiesta. La materia densa tiene una vibración baja, mientras que la energía vibra a frecuencias más altas. Incluso la mente y las emociones siguen este mismo principio. Cada pensamiento y cada emoción tienen una vibración específica. Los estados de ánimo bajos, como el miedo o la tristeza, tienen vibraciones más lentas, mientras que las emociones elevadas, como la alegría y el amor, vibran a frecuencias más altas. Por eso, aprender a controlar tus pensamientos y emociones te permite cambiar la vibración de tu propia energía y la manera en que influyes en tu entorno. Si observas el universo a gran escala, verás que todo sigue patrones de movimiento. Los planetas giran alrededor del Sol, las galaxias se desplazan por el espacio, las partículas subatómicas se mueven sin detenerse. La misma fuerza que hace que los electrones giren alrededor de un núcleo es la que mantiene a los astros en órbita. Todo sigue este principio. Las formas de energía que conoces, como la luz, el calor, el sonido y la electricidad, también son manifestaciones de vibración. La diferencia entre ellas radica en la frecuencia en la que vibran. Incluso fenómenos como la gravedad y la atracción entre átomos siguen este mismo principio, aunque la ciencia aún no ha logrado explicarlos por completo. Para entender cómo la vibración afecta la percepción de la realidad, imagina una rueda girando. Si gira lentamente, puedes verla como un objeto sólido. A medida que aumenta su velocidad, empieza a emitir sonido. Si sigue girando más rápido, el sonido sube de tono hasta que se vuelve inaudible para el oído humano. Luego, la vibración se convierte en luz, cambiando de color según la frecuencia, pasando del rojo al violeta y después desapareciendo de la vista. Si sigue aumentando su vibración, comenzará a emitir radiación invisible, como los rayos X, y más allá de eso, podría convertirse en energía pura. Este mismo proceso ocurre en toda la materia. Si su vibración se eleva lo suficiente, deja de ser visible y pasa a estados más sutiles. La ciencia aún no ha explorado completamente estos niveles, pero las enseñanzas herméticas explican que más allá de la materia y la energía hay planos mentales y espirituales que también funcionan bajo este principio. Lo importante de entender el principio de vibración es que no solo se aplica a lo físico, sino también a lo mental y emocional.
Cada pensamiento que tienes emite una vibración y esas vibraciones pueden influir en las personas a tu alrededor. Esto explica fenómenos como la telepatía y la capacidad de sentir la energía de alguien sin que diga una sola palabra. Aprender a controlar tus propias vibraciones mentales te da poder sobre tu estado de ánimo y sobre la forma en que interactúas con los demás. Si puedes elevar la vibración de tus pensamientos y emociones, puedes cambiar tu realidad. Esto es lo que permite a ciertos maestros y personas con gran control mental influir en su entorno y lograr lo que otros consideran imposible. No es magia, es el uso consciente de una ley universal. Cuando aprendes a manejar este principio, puedes armonizar tu energía con la de lo que deseas atraer. Puedes cambiar tu estado emocional a voluntad, evitar que las energías negativas te afecten y hasta influir en el estado mental de otras personas de manera positiva. Esta es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. Comprender y aplicar el principio de vibración te permite tomar control de tu energía y de cómo interactúas con el mundo. Quien domina este principio tiene en sus manos una de las claves más importantes para transformar su vida. Enigma número 10. Polaridad, aprende a controlar los opuestos y domina tu destino. Todo en el universo tiene su opuesto, pero los opuestos no son cosas separadas, sino dos extremos de lo mismo. Lo frío y lo caliente, el amor y el odio, el miedo y el valor, todo sigue esta misma regla. Lo único que cambia entre ellos es el grado en el que se manifiestan. Este principio de polaridad te ayuda a entender que muchas cosas que parecen totalmente contrarias en realidad son lo mismo, solo que en diferentes niveles. Piensa en la temperatura. No hay un punto exacto donde el frío se convierta en calor. Es un cambio gradual. Un objeto puede estar más frío o más caliente dependiendo de con qué lo compares. Lo mismo pasa con la luz y la oscuridad, el sonido fuerte o bajo, lo grande y lo pequeño. Todo es relativo y depende del punto de referencia que uses. Este principio también se aplica a tus pensamientos y emociones. Amor y odio parecen ser sentimientos completamente diferentes, pero en realidad son dos extremos de la misma experiencia emocional. Si alguna vez has sentido amor por alguien y luego, después de un problema, sientes rechazo, eso significa que te moviste dentro de la misma escala. No dejaste de sentir, solo cambió el punto en el que estabas. Por eso, es posible transformar un sentimiento en otro, simplemente moviéndote en la escala de polaridad. Lo mismo sucede con el miedo y el valor. No puedes eliminar el miedo de golpe, pero sí puedes cambiar su intensidad hasta transformarlo en valentía. Es por eso que cuando te enfrentas a una situación difícil y la superas, el miedo disminuye y la confianza crece. Has cambiado tu polaridad emocional, moviéndote hacia un extremo más positivo. Saber esto te da una ventaja enorme. Puedes aprender a controlar tus emociones en lugar de dejar que ellas te controlen. Si sientes miedo, en vez de quedarte atrapado en él, puedes empezar a moverte hacia el valor, subiendo poco a poco en la escala. Si sientes odio o enojo, puedes suavizarlo y moverlo hacia la comprensión o incluso el amor. No es magia, es simplemente usar este principio de manera consciente. Además, este mismo conocimiento te ayuda a influir en otras personas. Si alguien está en un estado negativo, puedes usar tu propia energía para moverlo hacia un estado más positivo. Por eso, cuando estás cerca de alguien con buena actitud, te sientes mejor. Su energía influye en la tuya y cambia tu estado emocional. Comprender el principio de polaridad te permite mejorar tu vida en muchos aspectos. Te da la capacidad de transformar lo negativo en positivo, de controlar tus emociones y de ayudar a otros a hacer lo mismo. En lugar de ver la realidad en términos de absolutos, aprendes a moverte dentro de la escala y a elegir en qué punto quieres estar. Con esta herramienta, tienes el poder de cambiar la forma en la que experimentas el mundo y la manera en que interactúas con él. Enigma número 11. Descubre la ley del ritmo y aprovecha sus ciclos a tu favor. Todo en el universo sigue un ritmo. Nada es estático. Todo sube y baja, avanza y retrocede, como las olas del mar o el vaivén de un columpio.
Este principio se manifiesta en todo lo que existe, en la naturaleza, en la historia, en la sociedad y en tu propia vida. Entenderlo te permite ver los patrones detrás de todo lo que sucede y aprender a no dejarte arrastrar por los cambios inevitables. El movimiento rítmico está en todas partes. El día se convierte en noche, las estaciones cambian, las mareas suben y bajan. Incluso en tu vida, hay momentos en los que te sientes en la cima y otros en los que todo parece cuesta arriba. Este principio también afecta a las emociones y los pensamientos. Hay días en los que te sientes motivado y con energía, y otros en los que simplemente no tienes ganas de hacer nada. Nada de esto es casualidad, es el principio del ritmo en acción. Este movimiento no es completamente aleatorio. Si prestas atención, notarás que después de una gran subida, siempre hay una bajada proporcional. Es como un péndulo que se mueve en ambas direcciones con la misma intensidad. Un éxito o una gran alegría suelen ir seguidos por un momento de calma o incluso por una caída. No es un castigo ni mala suerte, es simplemente la forma en que el universo mantiene el equilibrio. Lo mismo sucede en la historia. Las civilizaciones alcanzan su punto máximo y luego entran en decadencia. Las economías tienen momentos de crecimiento y crisis. Las tendencias cambian. Todo sigue un ciclo. Lo que parece completamente nuevo muchas veces es solo un regreso de algo que ya existió antes. Si entiendes esto, puedes anticiparte a los cambios y adaptarte en lugar de resistirte. Pero aquí está lo más interesante. Aunque no puedes detener este movimiento, sí puedes aprender a no dejarte afectar por él. Es lo que algunos han llamado la ley de neutralización. En lugar de permitir que los altibajos de la vida te controlen, puedes elevarte por encima de ellos. No significa que ignores lo que sucede, sino que no permites que el péndulo te arrastre emocionalmente. Si logras esto, no te sentirás eufórico con el éxito ni deprimido con el fracaso. Mantendrás una estabilidad que te permitirá tomar mejores decisiones sin estar dominado por emociones pasajeras. Este principio también explica la ley de compensación. Todo lo que se inclina demasiado en un sentido tiene que equilibrarse tarde o temprano. Si experimentas una gran alegría, en algún momento sentirás tristeza en la misma medida. Cuanto más intensa sea una emoción, más fuerte será su opuesto. Es por eso que quienes han sufrido mucho pueden llegar a sentir una felicidad más profunda. Si nunca has experimentado dolor, tampoco sabrás valorar el placer. Este equilibrio también se refleja en la vida cotidiana. Un millonario puede tener todo el dinero que quiera, pero tal vez le falte algo que una persona con menos recursos disfruta con facilidad, como tranquilidad o relaciones genuinas. Alguien que siempre ha vivido en comodidad puede no sentir la misma satisfacción que alguien que ha luchado para conseguir lo que tiene. Todo encuentra su balance de una forma u otra. Comprender el principio del ritmo te permite ver el panorama completo. Sabes que todo lo bueno y lo malo es temporal. Nada dura para siempre, ni los momentos de éxito ni los de dificultad. Si estás pasando por un mal momento, puedes tener la certeza de que eventualmente pasará. Y si estás en una etapa de felicidad, en lugar de temer su final, puedes aprovecharla al máximo sin apegarte a ella. Con este conocimiento, puedes vivir de manera más equilibrada, sin dejar que las circunstancias externas te controlen. Enigma número 12. Casualidad o causalidad, aprende a crear tu propio destino. Nada sucede porque sí. Todo lo que pasa tiene una causa detrás, incluso si no la ves de inmediato. La idea de que algo ocurre por casualidad es solo una forma de decir que no entendemos las razones que lo provocaron. Pero en realidad, el universo sigue reglas y patrones precisos, y cada acción genera una reacción. Entender esto te ayuda a dejar de ver la vida como una serie de eventos sin sentido y te permite tomar el control de lo que te sucede. Si piensas que algo ocurre al azar, es porque no has visto la cadena de causas que lo provocaron. Cada cosa que existe, cada situación que vives, es el resultado de un conjunto de factores que se combinaron para producirlo.
Por ejemplo, si una piedra cae desde una montaña y destruye el techo de una casa, podrías pensar que fue un accidente. Pero si analizas la situación, verás que hubo muchas razones detrás de ese evento: la erosión de la montaña, la lluvia que debilitó el suelo, el paso del tiempo que aflojó la piedra, e incluso la ubicación de la casa en el valle. Todo estaba conectado antes de que la piedra siquiera empezara a moverse. Incluso los eventos más pequeños tienen una larga historia de causas detrás de ellos. Imagina una partícula de hollín flotando en el aire. Tal vez empezó siendo parte de un árbol que se quemó, y ese árbol creció a partir de una semilla que cayó en el suelo hace muchos años. Ahora, esa partícula ha viajado a través del viento y, de alguna manera, ha terminado influyendo en el mundo, tal vez entrando en un libro, en una conversación o en una idea. Todo está relacionado de maneras que no siempre son obvias. Este principio no solo se aplica a lo físico, sino también a lo que piensas y sientes. Cada emoción, cada pensamiento, tiene una causa. Si un día te sientes desmotivado, eso no es casualidad. Algo te llevó a sentirte así, tal vez una experiencia pasada, una conversación o incluso un hábito que has desarrollado sin darte cuenta. Si entiendes esto, puedes dejar de sentir que tus emociones y pensamientos están fuera de tu control y empezar a manejarlos de manera consciente. Mucha gente cree que toma decisiones libremente, pero en realidad, la mayoría simplemente reacciona a lo que le rodea. Si no te das cuenta de que influencias te afectan, entonces estás actuando sin verdadero control. Puedes pensar que decides por ti mismo, pero ¿por qué eliges lo que eliges? ¿De dónde vienen tus deseos y preferencias? Muchas de tus elecciones están determinadas por experiencias pasadas, por lo que has aprendido, por lo que te rodea. Pero si tomas conciencia de esto, puedes empezar a influir en esas causas en lugar de solo reaccionar a ellas. Aquellos que entienden este principio dejan de ser solo una pieza del juego y comienzan a jugarlo activamente. En lugar de simplemente aceptar lo que les pasa, buscan la raíz de las cosas y aprenden a cambiar las circunstancias a su favor. No se trata de escapar de las reglas del universo, sino de aprender a usarlas para tener más control sobre tu vida. Cada decisión que tomas y cada acción que realizas genera efectos que se extienden más allá de lo que puedes ver en el momento. Tus pensamientos y acciones no solo te afectan a ti, sino también a quienes te rodean, y eso crea nuevas cadenas de causas y efectos. Comprender esto te permite vivir con más propósito y dejar de sentir que la vida es solo una serie de sucesos aleatorios. Si entiendes que todo tiene una causa y un efecto, puedes empezar a crear los resultados que quieres en lugar de simplemente aceptar lo que venga. En lugar de decir así es la vida, puedes preguntarte qué causó esto y cómo puedo cambiarlo. Esta es la clave para dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte en alguien que dirige su propio destino. Del mundo físico. La pregunta clave aquí es, ¿puedes entender lo profundo de este concepto? Enigma número 13. La ley del género, descubre el equilibrio que te hará más poderoso. Todo en el universo tiene una energía masculina y una energía femenina. No se trata solo de la diferencia entre hombres y mujeres, sino de un principio que se manifiesta en todos los niveles de la existencia. Comprender cómo funciona este principio te ayuda a entender mejor el mundo, tus emociones y hasta la manera en que interactúas con los demás. Cuando se habla de género en este contexto, no se trata del sexo biológico, sino de dos fuerzas que trabajan juntas para crear y transformar todo lo que existe. En la naturaleza, en la ciencia, en la energía e incluso en la mente, estos dos principios están presentes y en constante interacción. Uno aporta la dirección y la fuerza de impulso, masculino, y el otro es el que realmente genera, crea y da forma a las cosas, femenino. Ambos son esenciales y ninguno funciona sin el otro. La ciencia ha empezado a descubrir cómo este principio está presente incluso en las partículas más pequeñas. Los átomos, que antes se creían indivisibles, están formados por partículas aún más pequeñas y en su interacción se pueden ver características del principio de género. Por ejemplo, los electrones,
asociados con el principio femenino, giran alrededor del núcleo del átomo, principio masculino, y esta relación es lo que mantiene la estabilidad de la materia. Sin este equilibrio, nada existiría tal como lo conocemos. La electricidad es otro ejemplo claro. Lo que conocemos como polos positivo y negativo en realidad representan estas dos energías en acción. Aunque la palabra negativo suele asociarse con algo débil o pasivo, en realidad, en términos eléctricos, el polo negativo, o femenino, es el que genera el movimiento de los electrones, permitiendo la creación de nuevas formas de energía. Este principio de atracción y generación es el mismo que encontramos en todo el universo. La química también sigue este patrón. Cuando los elementos se combinan para formar nuevas sustancias, lo hacen porque ciertos átomos tienen una tendencia natural a atraer a otros con cargas opuestas, reflejando de nuevo la interacción entre lo masculino y lo femenino. Incluso en la formación de cristales se ha observado un proceso que algunos científicos comparan con una especie de actividad sexual, donde distintas energías se unen para crear nuevas estructuras. Pero este principio no se limita a la materia. También se manifiesta en la mente. Dentro de cada persona hay una combinación de estas dos energías. La parte masculina de la mente es la que impulsa, razona y dirige. La parte femenina es la que imagina, crea y nutre ideas. Cuando estas dos partes están en equilibrio, se logra una mente más fuerte y efectiva. Si solo usas la parte lógica sin permitir que la creatividad fluya, te vuelves rígido y limitado. Si solo usas la creatividad sin dirección, las ideas quedan en el aire sin materializarse. El verdadero poder mental viene de saber combinar ambas. Este principio también está presente en las relaciones humanas. No importa si eres hombre o mujer, dentro de ti tienes ambas energías y en cada interacción con los demás, estas fuerzas se manifiestan. Algunas personas tienen una energía más dominante en un aspecto y más receptiva en otro, pero lo importante es reconocer que estas fuerzas trabajan en conjunto y no en oposición. Todo lo que existe en el universo sigue esta ley. Desde el nivel más pequeño de la materia hasta la forma en que piensas y te relacionas con el mundo, el principio de género está en acción. Si aprendes a identificarlo y a usarlo de manera consciente, puedes mejorar la manera en que manejas tu energía, desarrollas tus ideas y te conectas con los demás. Dominar este principio te da más control sobre tu vida y sobre la forma en que creas y transformas la realidad a tu alrededor. Enigma número 14. El género mental, la clave para crear la realidad que deseas. Las nuevas teorías sobre la mente han descubierto que dentro de ti hay dos partes que funcionan de manera diferente. Algunos las llaman mente consciente y subconsciente, otros les dicen mente activa y pasiva. Pero, en esencia, todos están hablando de lo mismo. Hay un lado de ti que toma decisiones y otro que las recibe, procesa y actúa en consecuencia. Entender esta dualidad te da una ventaja, porque te permite manejar mejor tus pensamientos y emociones. Este concepto no es algo nuevo. Aunque muchos creen que es un descubrimiento moderno, las enseñanzas antiguas ya hablaban de esta división de la mente, pero desde una perspectiva diferente. En la filosofía hermética, esta dualidad se entiende a través del principio de género aplicado a la mente. En términos simples, hay una parte masculina y una parte femenina en tu mente. La parte masculina es la que decide, dirige y da el impulso inicial. La parte femenina es la que recibe, procesa y crea con base en esas instrucciones. Si observas cómo piensas, te darás cuenta de que dentro de ti hay dos niveles de conciencia. Al principio, puedes creer que eres solo un yo, pero si prestas atención, notarás que hay una diferencia entre lo que eres y lo que sientes, entre el que piensa y lo que piensa. En la práctica, tienes un yo que observa y un mí que experimenta. El mí es todo lo que consideras tu personalidad, tus emociones, tus recuerdos, tus gustos y tus miedos. Es la parte que cambia con el tiempo y que se moldea según lo que vives. También es la parte que puede ser influenciada por el entorno, por otras personas y por las circunstancias. El yo,
En cambio, es la parte que observa y elige. Es la que puede decir no quiero sentirme así o voy a cambiar esta situación. Si solo te identificas con tu mí, estarás a merced de tus emociones y de lo que pasa a tu alrededor. Pero si fortaleces tu yo, puedes tomar control de tu mente en lugar de dejar que ella te controle a ti. Esta relación entre el yo y el mí sigue el principio del género. La parte masculina, el yo, dirige, mientras que la parte femenina, el mí, recibe e internaliza esa dirección. Para que tu mente funcione de manera óptima, ambas deben estar en equilibrio. Si tu lado masculino es débil, serás fácilmente influenciado por las opiniones de los demás, por la sociedad, por el miedo o la inseguridad. Pero si logras activar esa parte de decisión, puedes empezar a influir en tu propia vida en lugar de ser solo un reflejo de lo que te rodea. Este principio también explica por qué algunas personas tienen más poder de persuasión y magnetismo personal. Aquellos que han desarrollado un fuerte principio masculino en su mente pueden proyectar sus ideas y hacer que otros las acepten fácilmente. Por eso, ciertas personas tienen la capacidad de liderar, de inspirar, de influenciar sin esfuerzo aparente. En cambio, quienes dependen demasiado de su lado femenino mental tienden a ser receptivos y moldeados por las ideas de otros, sin tomar una posición firme. Entender esta dinámica te permite fortalecer tu mente. Si sientes que eres fácilmente influenciado por lo que otros piensan o dicen, significa que tu principio masculino no está lo suficientemente activo. Si, por el contrario, tienes dificultades para recibir ideas nuevas o adaptarte, tal vez tu principio femenino necesita más equilibrio. La clave es aprender a usar ambos de manera consciente. También te ayuda a comprender fenómenos como la sugestión, la hipnosis y la influencia mental. Cuando alguien te sugiere una idea, esta entra en tu mente femenina y, si no la cuestionas con tu parte masculina, la aceptarás sin darte cuenta. Es así como funciona la publicidad, la manipulación y muchas estrategias de persuasión. Quienes entienden esto pueden protegerse de influencias externas y, al mismo tiempo, desarrollar la capacidad de influir en otros de manera positiva. El principio de género en la mente es una herramienta poderosa. Te permite tomar control de tus pensamientos, fortalecer tu voluntad y evitar ser manipulado. También te da la capacidad de crear y transformar tu realidad, porque cuando tu yo decide algo y tu mí lo procesa adecuadamente, puedes hacer que cualquier idea se convierta en acción. Quienes dominan este principio no solo entienden cómo funciona su mente, sino que también logran dirigir su vida en la dirección que quieren. Enigma número 15. Axiomas herméticos, descubre las verdades que transformarán tu vida. Saber algo y no aplicarlo es como tener una herramienta poderosa y dejarla guardada en un cajón. No sirve de nada si no la usas. El conocimiento solo tiene valor cuando lo pones en práctica. Entender esto te permite aprovechar lo que aprendes para mejorar tu vida y la de quienes te rodean. Las enseñanzas herméticas han sido protegidas durante mucho tiempo, pero su propósito nunca ha sido esconderlas, sino asegurarse de que quienes las aprendan las usen correctamente. Si descubres algo valioso y lo guardas solo para ti sin aplicarlo, ese conocimiento pierde su propósito. No se trata solo de aprender, sino de vivir lo que aprendes. Aquí tienes algunas ideas clave que pueden ayudarte a usar estos principios en tu día a día. Si quieres cambiar cómo te sientes o piensas, cambia tu vibración. Tus pensamientos y emociones tienen un nivel de energía o vibración. Puedes cambiar tu estado mental simplemente enfocándote en otro tipo de pensamiento. Si decides dirigir tu atención hacia lo que quieres sentir en lugar de lo que no quieres, puedes transformar tu estado de ánimo y controlar mejor tu mente. Todo empieza con la voluntad de dirigir tu enfoque. Si quieres deshacerte de un sentimiento o pensamiento negativo, usa el principio de polaridad y mueve tu atención hacia su opuesto. No puedes eliminar un pensamiento o una emoción negativa luchando directamente contra ella. La mejor manera de hacerlo es enfocarte en lo contrario. Por ejemplo, si sientes miedo, en lugar de intentar suprimirlo, trabaja en desarrollar valentía. Cuanto más te centres en ser valiente, menos espacio tendrá el miedo en tu mente.
Es como una habitación oscura, no puedes sacar la oscuridad con las manos, pero si enciendes una luz, la oscuridad desaparece sola. Si quieres dejar de sentirte ansioso, concéntrate en generar calma. Si quieres superar la inseguridad, cultiva confianza. Es un proceso mental en el que decides qué vibración alimentar en tu interior. El ritmo se puede neutralizar con la polarización. Todo en la vida sigue ciclos. Hay momentos en los que te sientes bien y otros en los que todo parece ir mal. Este vaivén es natural, pero si entiendes el principio del ritmo, puedes aprender a no dejarte arrastrar por él. La clave es mantener tu mente en un nivel superior de conciencia. En lugar de dejarte llevar por las emociones cambiantes, te mantienes firme en quien eres realmente. Esto no significa que evites sentir, sino que no permites que los cambios de ánimo te dominen. Así como alguien que sabe nadar no se ahoga cuando hay olas, tú puedes aprender a mantenerte estable, sin importar las circunstancias externas. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero si entiendes cómo funciona, puedes usarlo a tu favor. Todo lo que pasa tiene una causa. La mayoría de las personas simplemente reaccionan a lo que les ocurre, sin darse cuenta de que pueden ser ellos mismos la causa de los cambios en su vida. Si tomas decisiones conscientes y diriges tu energía en la dirección correcta, en lugar de ser arrastrado por los eventos, empiezas a crear tu propio destino. La diferencia entre quienes controlan su vida y quienes se dejan llevar por las circunstancias está en quien toma la iniciativa. Si entiendes este principio y lo aplicas, puedes influir en lo que sucede a tu alrededor en lugar de ser solo un espectador. Estos principios no son solo ideas filosóficas, sino herramientas prácticas para mejorar tu vida. Puedes usarlas para manejar tus emociones, superar obstáculos y tomar el control de tu mente. Como en cualquier habilidad, requiere práctica y paciencia, pero cuanto más las apliques, más poder tendrás sobre tu propio destino. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso enorme hacia el conocimiento que transforma vidas. Pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, secretos que pueden llevarte más lejos de lo que imaginas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí encontrarás ideas que no solo desafían lo que creías posible, sino que te ayudarán a ver el mundo con una claridad que pocos llegan a alcanzar. No es casualidad que estés aquí. Algo dentro de ti te ha traído hasta este conocimiento. Y lo mejor está por venir. Nos vemos en el siguiente video.